Hoy nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Evópoli, vocero también de la campaña de Evelyn Matei, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oiga, esta noticia que entrega hoy día el presidente Boric, Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, tanto ayer como hoy la candidata no ha querido referirse, dice que esto va a pasar en un tiempo más, pero desde el gobierno están pidiendo unidad nacional, una candidatura unitaria. ¿Cómo lo analiza? Bueno, una vez más el presidente Boric, conduciendo lo que podría ser una política de Estado, va por la suya. Yo no voy a desconocer las capacidades que tenga la presidenta Bachelet en esta materia, pero me parece al menos inaudito, teniendo en consideración que esto efectivamente se va a gestionar durante la presidencia, yo espero, de Evelyn Matei, pero claramente después del 11 de marzo del 2026, es que asumiendo el hecho de que es una política de Estado, que es una representante no de un sector político la que concursa a ser secretaria general de Naciones Unidas, sino es una expresidenta de la República de Chile, debe contar al menos, tal como lo dijo por lo demás el ex canciller y actual senador José Miguel Insunza, quien en la prensa del día de ayer señalaba que lo mínimo que hay que hacer es conversar al menos con los tres principales candidatos que teóricamente van a conducir el país durante los próximos 4 años. Lo inaudito es la fecha en que se anuncia que no considere a una futura administración. Dos cosas, hay que aclararle a las personas que nos escuchan que finalmente quien postula a la presidencia, a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y una vez que pasa por el Consejo de Seguridad, tiene que ser aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad para poder ser ratificado en la Asamblea. Desde ese punto de vista, claramente las posiciones de nuestro país en relación a diversas materias pueden profundizarse, pueden actualizarse, incluso pueden cambiar durante la próxima presidencia. Y en segundo lugar, el llamar a la unidad nacional, a una política de Estado, primero tirando la piedra antes de decir agua va, a mí me parece que, y reiterando, que no tiene que ver con las capacidades que pueda tener la propia expresidenta para ejercer el cargo, me parece que no es lo correcto, sobre todo un presidente de la República que ya a esta altura uno habría esperado que tiene conciencia que las políticas de Estado, si bien es cierto, constitucionalmente las maneja él es la persona encargada y responsable, pero este tipo de cosas, para que tengan un efecto virtuoso y se puedan llevar a cabo, tienen que tener un mínimo consenso. Ahora, la posibilidad real que tiene la expresidenta Bachelet, considerando los votos, por ejemplo, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y está Rusia, está China, está Estados Unidos con Donald Trump, con quien el presidente ha sido bastante crítico. ¿Cuáles cree usted que son las posibilidades reales que tiene esta candidatura? Yo no quiero pronunciarme sobre posibilidades reales porque primero no tengo en conocimiento, digamos, cuáles han sido las conversaciones que ha tenido el actual canciller o la Cancillería en relación a esta materia para atreverse a postular a la propia expresidenta esta. Yo espero que esto no sea una gaffe, que no sea finalmente un bochorno, que haga por el voluntarismo propio del presidente de la República, haga, digamos, de la figura de la presidenta Bachelet una mala utilización para los efectos que él está buscando. Y el discurso mismo del presidente Boric, lo revisábamos, alusiones a Trump, alusiones también al cambio climático, a Netanyahu, ¿cómo lo evalúa? Bueno, yo creo que es un discurso propio del presidente que ya nos tiene acostumbrados a ciertas posiciones. Yo hubiese echado de menos y hecho de menos que se hubiese pronunciado violentamente o firmemente, más que violento, porque la palabra violenta es mala, en relación a lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y, por cierto, lo que está pasando en Cuba. Ahora, las alusiones a Trump, que ya son reiteradas también, ¿no? Son alusiones a Trump que él hace un pequeño juego diplomático sin nombrarlo, digamos. Trata de mentiroso a las personas, digamos, que vienen, entre comillas, a mentir diciendo que no existe el cambio climático, etcétera, etcétera, pero claramente son alusiones al presidente Trump, con quien nosotros como país vamos a tener que seguir conviviendo, digamos, y haciendo acciones efectivas para poder bajar las tasas que hoy día se nos están imponiendo, para poder reconstruir lo que yo espero es lo virtuoso que es el Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos con Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Entremos a la campaña, el momento de la campaña de Evelyn Matei, ¿cómo lo calificaría? Las encuestas lo dan a
8 o 9 puntos en algunas de José Antonio Kast, la posibilidad de meterse a segunda vuelta. ¿Cómo se ve a un mes y medio, prácticamente 2 meses, ¿no? Bueno, tal como lo hemos conversado muchas veces acá, las elecciones en este espacio de tiempo todavía están muy, lo que ciúticamente se llama líquida. Creo que aquí lo importante son varios datos que se vienen repitiendo constantemente en diversas encuestas, tanto en la Academ como en la Cosa Nostra, en la misma Criteria, que señalan, digamos, que Evelyn Matei, a pesar de que todavía no logra repuntar, como efectivamente en lo personal a mí me gustaría que sucediera en las preferencias a presidencia de la República, Evelyn Matei es la única persona en Chile que no despierta resquemores por la amplia ciudadanía para poder llegar a votar por ella y que sea presidenta de la República. Fíjese que la última Academ, si usted analiza la pregunta por quién usted sí o sí votaría, más con los que puede o probablemente votaría, la suma de ambas respuestas da un 51%, situación que no le da a ninguno de los otros candidatos, ni a Janet Jara, ni a José Antonio Kast, y desde luego, digamos, al resto de los candidatos. Si lo entiendo bien, entonces el nivel de rechazo podría ser clave, que ella tiene un bajo nivel de rechazo. Ella tiene un bajo nivel de rechazo, ella cuenta con la simpatía de la gente. Nosotros hicimos un cambio de campaña en términos de lo que estábamos comunicando y cómo queremos conectarnos con la gente. Eso ha hecho ver que la ciudadanía dejó de desconfiar en Evelyn Matei, ya no cae en las encuestas, sino ya se está levantando. En algunas encuestas usted dice 8 puntos, pero finalmente estamos en promedio a 6 puntos, y 6 puntos son 3 puntos de baja José Antonio Kast, más 3 puntos de alza nuestra, y no solamente estamos en el error mostral, sino además que estamos empatados. Así que una candidatura que viene bajando un punto a la semana como la de José Antonio Kast, más una candidatura que va subiendo como la de Evelyn Matei, y despertando el interés y la adhesión de la gente en un concepto que para mi gusto ha sido muy bien recibido, que es un solo equipo. Un solo equipo no es el equipo de Chile Vamos. No, ni siquiera tampoco es el equipo de Chile Vamos más demócrata y amarillo, sino es ver cómo nosotros aunamos para solucionar las terribles tragedias que hoy día nos hereda este gobierno en adelante, en un gran acuerdo nacional donde podamos, digamos, retomar lo que ha sido lo más virtuoso en los últimos 30 años de la política chilena, que es finalmente los acuerdos. Cuando nos ponemos de acuerdo en sacar adelante una crisis de terremoto, cuando nos ponemos de acuerdo en que todos los chilenos tenemos que ponernos con la Teletón, bueno, esas cosas pasan. Sí. Y entonces el llamado de Evelyn Matei es efectivamente a no ocultar los dramas que hoy día estamos viviendo, las inseguridades que estamos viviendo, los déficits de vivienda que estamos viviendo en salud, en educación, para qué decir, en economía y en trabajo, sino más bien es cómo nosotros vamos a salir adelante. ¿Vamos a salir con voluntarismo o vamos a salir con acuerdos? Yo creo que lo correcto es salir con acuerdos y sin voluntarismo. Nos quedan un par de minutos para hablar de uno de los temas del día que tiene que ver con esta petición que hacen los agricultores, ¿no? Los grandes agricultores, de regularizar migrantes. Todo esto por la falta de mano de obra. Dicen que no existe capacidad, si no fuera por los migrantes, para las cosechas, en fin, para que la agricultura siga en marcha. La senadora Rincón, que es del Comando, sí, prestó oídos a esa petición. Ella considera que tienen razón. ¿Qué piensa usted? Bueno, esto es un tema absolutamente y totalmente debatible. Hay una claridad y una realidad que se genera a partir de las primeras cosechas, sobre todo hoy día que somos grandes exportadores de fruta, donde ha explotado el tema de la cereza, porque muchos terrenos, campos se han plantado de cereza y ya hoy día están en plena producción, que evidentemente se necesita mano de obra, y lamentablemente no hemos podido encontrar o satisfacer las demandas laborales de los chilenos en términos de sus aspiraciones en esta materia para trasladarse de la ciudad al campo y trabajar en este tema. Luego yo creo que es de responsabilidad no solamente ética, sino también es de responsabilidad del Chile que nosotros queremos, es ver qué vamos a hacer con los migrantes legales, o cómo vamos a invitar a la gente que quiera aportar a trabajar para poder reemplazar una mano de obra que lamentablemente una oferta de trabajo que lamentablemente no está satisfaciendo a ese grupo de personas que hoy día no busca trabajo, no busca estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regularizar migrantes es una fórmula que se podría estudiar. Bueno, todo creo que es responsable estudiarlo. Evidentemente nosotros
No estamos en desacuerdo que la gente que venga, por lo demás, Chile se construyó con migraciones desde sus orígenes, pero siempre que vengan a aportar y que vengan en forma legal. Nosotros no hemos nunca discutido la situación. Aquí el problema que tenemos es la gran cantidad de personas ilegales que andan dando vuelta por este país, que no sabemos quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus propósitos al interior de nuestro país. Y por cierto, la gente que viene a delinquir aquí uno no puede tenerla, digamos, en situaciones favorecidas. Al contrario, lo que tenemos que hacer es perseguir a todo inmigrante ilegal, a todo inmigrante que no quiere regularizarse, a todo inmigrante que no quiere venir a aportar y que viene a construir el narcotráfico, el nivel de violencia que hoy día existe. Ver el tema agrícola es un tema que evidentemente nos apremia porque ya llegó la primavera, empiezan a florecer los frutos y esos frutos hay que cosecharlos. Pero tenemos que tener una mirada larga y desde ahí responsablemente tendremos que tener una propuesta nuestra como Chile Vamos en esta materia. Vamos a esperar también la declaración de la candidata sobre Pero este por punto. supuesto, y no me cabe ninguna duda que va a ser una declaración, no solamente una declaración, sino una proposición a Chile muy bien pensada y muy bien evaluada. Diputado Undurraga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que le vaya muy bien, gracias. Buenas noches.